Bueno, hola a todos, ¿cómo andan? Vamos a dar comienzo a la primera clase de actualización. Tenemos dos clases en la que repartimos todos los textos que entran de atención primaria de la salud y salud pública, ¿sí? Obviamente son los textos que se incorporaron este año, como ya deben saber, por eso se llama actualización. Bien, el primer texto que tenemos es el texto que se llama Introducción a la Epidemiología. Es un texto de Almeida Filo y otros autores, son autores brasileños. Y este texto está muy relacionado con lo que ya veníamos teniendo desde la bibliografía previa de sensibilidad, de estudios diagnósticos, riesgos, ¿sí? Entonces, acá vamos a hacer un mini repasito de eso que ya estaba hace años que está, que vendría a ser del Rubinstein, pero vamos a ver principalmente lo nuevo. Entonces, el primer punto es la definición de epidemiología, ¿sí? La epidemiología es el proceso, no escucho, me dicen, ¿es la única persona que no escucha, Patricia, o nadie escucha? Yo escucho. ¿Escuchás? Gracias. ¿Se escucha? ¿Sí te escuchás? Bueno, por ahí Patricia probá a Sí, se desconectarte y escucha. volver a conectarte, no sé. Bien, claro, mi hija me dice no te escucha, sí, obvio, le escribo a Patricia. Desco- ahí está, ya lo logro. Listo, le estaba escribiendo en el chat. Bueno, volvamos. Entonces, la epidemiología es la ciencia que estudia el proceso salud-enfermedad. Y aquí lo que tendrían que recordar para el día del Choice son dos cosas importantes. Primero de todo, que se enfoca en la distribución de las poblaciones, ¿sí? De las comunidades, de lo colectivo. Esa es la característica de la epidemiología, que no estudia individuos principalmente, sino que estudia poblaciones. El otro punto para recordar es que se basa en el estudio no solamente de la enfermedad, sino del proceso salud-enfermedad, ¿sí? Proceso, ¿en qué sentido? En el sentido que las personas no están de sanas, pasan a estar completamente enfermas, sino que atraviesan un proceso, ¿sí? En el cual o se van enfermando cada vez más o de la enfermedad pasan nuevamente a la salud, ¿sí? Entonces esos serían los dos conceptos importantes que tendrían que ubicar en la pregunta de Choice para encontrar la respuesta correcta. Proceso y distribución poblacional. La epidemiología en la historia ha tenido distintos modelos de la salud y la enfermedad, ¿sí? El modelo que nosotros tenemos, el modelo predominante en la mayoría de las facultades de medicina, es el que se llama modelo biomédico, ¿sí? En el modelo biomédico, la enfermedad se produce por un desajuste o falla en los mecanismos de adaptación del organismo y la perspectiva que se aborda es o la patología o la clínica. Si pensamos las enfermedades desde el punto de vista de la patología, las patologías se clasifican en infecciosas o no infecciosas. Si pensamos desde el punto de vista de la clínica, las patologías son agudas o crónicas, ¿sí? Esto sería entonces la mirada que propone el modelo biomédico. Pero hay otras explicaciones epidemiológicas a estos procesos de salud-enfermedad. Otra mirada posible sería lo que se llama el modelo procesual. El modelo procesual se basa en la historia natural de la enfermedad y lo que plantea es que la enfermedad se puede originar en dos medios, ¿sí? En el medio externo donde están los agentes o en el medio interno donde se desarrolla la enfermedad. Y entiende los procesos patológicos como que ocurren en dos periodos consecutivos. Un periodo prepatogénico, en el momento en el cual las manifestaciones aún no se han representado, no se han originado signos y síntomas claros de la enfermedad en el individuo,
Y esta etapa en realidad se refiere a la interacción que tienen esos agentes externos que dijimos con las condiciones propias del sujeto. Ese es el modelo prepatogénico. El modelo patogénico ya tenemos las alteraciones típicas de las enfermedades en el individuo afectado. El modelo sistémico se refiere a la estructura general de un problema de salud, se origina en algún desequilibrio en el sistema. Entiende que el organismo es un sistema en equilibrio dinámico, ¿sí? Y ese sistema está compuesto por todo lo que rodea al sistema epidemiológico, es decir, al mismo individuo, los factores biológicos, congénitos, los factores que rodean a este, como los factores ambientales, los factores culturales y luego los factores políticos y socioeconómicos. Esto entonces es lo que se llama modelo sistémico, y lo que se plantea es que si uno de sus componentes sufre alguna alteración es cuando se origina la enfermedad. Y el modelo sociocultural se refiere a que la enfermedad no es una cosa en sí misma, ¿sí?, sino que es fruto de la interacción con lo sociocultural. Esto lo que plantea es que las personas pueden, por ejemplo, estar en contacto con la tuberculosis y no va a enfermar igual si se trata de alguien que es de la clase baja o de la clase alta, ¿sí? Probablemente el de la clase baja tenga, por sus condiciones de vida, una manifestación diferente de la enfermedad que alguien de clase alta, que probablemente no tenga complicaciones más avanzadas. Entonces, este modelo lo que plantea es que las fuerzas sociales y culturales son las que determinan qué personas sufren ciertas enfermedades, tienen ciertos padecimientos y tienen acceso a determinados tratamientos. Entonces, resumiendo, hablamos de 4 modelos de salud-enfermedad. El modelo biomédico es aquel que se refiere a la patología y la clínica. El modelo procesual es el modelo de la historia natural de la enfermedad. El modelo sistémico es aquel que habla de un equilibrio dinámico del sistema epidemiológico y que si se rompe ese equilibrio en alguna de sus partes es donde la persona se enferma. Y el modelo sociocultural es aquel que se refiere a las fuerzas sociales y culturales como generadoras de cuándo las personas van a enfermar, cómo van a enfermar, etc. Bien. Actualmente, el modelo que más predomina es el modelo biomédico, y en este predominio del modelo biomédico se basa la interpretación de todos los modelos de análisis de investigación, los modelos de riesgo, etc. Y de ahí surge entonces lo que se conoce como la lógica epidemiológica. La lógica epidemiológica actual dominante es la lógica de riesgo, ¿sí? ¿Qué es el riesgo? El riesgo es la probabilidad de que ocurra una enfermedad o muerte. En ese sentido, entonces, el riesgo es una manera de medir qué probabilidad tiene una persona de, por ejemplo, tener artritis reumatoidea. Entonces uno dice, bueno, si la persona es mujer, tiene más riesgo de tener artritis reumatoidea que el hombre. Esa es hoy la lógica epidemiológica imperante, ¿sí? Entonces, ante la pregunta, ¿cuál es la lógica epidemiológica actual? La basada en riesgos. Es por eso, esto viene de la mano con bibliografía que ya entraba, que les hablaba de los riesgos, ¿sí? Riesgo relativo, riesgo absoluto, odds ratio, que son términos que ya los venían ustedes trayendo del Rubinstein y que siguen entrando, y como vamos a ver un poquito más adelante, vamos a ver de qué tipo de riesgo hablamos para cada tipo de estudio de investigación. Bien, entonces, dijimos que riesgo es la probabilidad de que ocurra algo. En este sentido, el texto diferencia 2 conceptos, que son el concepto de marcadores de riesgo y el concepto de factores de riesgo. Hablamos de marcadores de riesgo
cuando nos referimos a aquellos atributos que son inevitables, es decir, que modifican las probabilidades de enfermar en una persona, pero que yo no puedo hacer nada para modificarlos. Dentro de los marcadores de riesgo tenemos principalmente al sexo y al grupo étnico, ¿sí? Y todo lo que sea genético está dentro del marcador de riesgo. A diferencia de esto, los factores de riesgo son atributos que pueden ser controlados, modificados, como por ejemplo sedentarismo. El sedentarismo aumenta las probabilidades de tener una enfermedad cardiovascular, pero es algo que puede ser modificado, ¿sí? Eso es lo que llamamos factor de riesgo. Dentro de lo que es la bibliografía que viene desde hace muchísimos años, ustedes tienen estos 4 conceptos, que son el concepto de sensibilidad, especificidad, valor predictivo positivo y valor predictivo negativo, ¿sí? Esto es lo que conocemos como interpretación de test diagnósticos. La interpretación de test diagnósticos significa, a partir de los resultados que nosotros tenemos del estudio y acorde a las características que tiene el estudio, cómo nosotros vamos a entender y aplicar ese resultado en nuestro paciente. Nosotros, cuando hablamos de test diagnósticos, tenemos 4 posibilidades en relación a la verdad. La verdad es que la persona, cuando nos consulta, está enferma o está sana, ¿sí? Le aplicamos un test diagnóstico para saber esta situación. Nosotros no lo sabemos. Viene una persona que nos dice que tiene determinados signos y síntomas y le aplicamos un test diagnóstico. Si lo que nosotros le aplicamos a la persona me da positivo, yo tengo 2 posibilidades. Que sea un verdadero positivo, es decir, que la persona esté realmente enferma y el test me dé positivo, o que sea un falso positivo, que el test me dijo que era positivo, pero en realidad la persona está sana. Con el negativo me ocurre lo mismo. Yo puedo obtener un negativo en una persona que realmente está sana, eso se llama verdadero negativo, o puedo obtener un negativo en una persona que en realidad está enferma. Eso se llama falso negativo. Por eso decimos, cuando yo recibo un test diagnóstico, si bien yo tengo como resultado positivo o negativo, tengo 4 escenarios posibles. Esos 4 escenarios posibles son que sea verdadero positivo, falso positivo, verdadero negativo, falso negativo. Entonces, para comprender las características de precisión de una prueba, es decir, cuán buena va a ser una prueba para detectar enfermos o sanos, tenemos 2 características, que son la sensibilidad y la especificidad. La sensibilidad me indica cuántos son verdaderos positivos sobre el total de enfermos. La especificidad me indica cuántos son verdaderos negativos sobre el total de sanos. Como vemos, la sensibilidad mira a los enfermos y la especificidad mira a los sanos, ¿sí? Estas 2, entonces dijimos que sensibilidad y especificidad son características de precisión de una prueba diagnóstica. Ahora bien, en el consultorio, a mí el resultado que me viene es un positivo o un negativo, ¿sí? Soy yo el que le tengo que informar a la persona, mirá, probablemente tengas tal enfermedad o descartamos tal enfermedad. Lo que uno recibe es una cantidad de positivos y una cantidad de negativos. Para saber si ese positivo que yo recibo es verdadero positivo, falso positivo, qué probabilidades tengo, tenemos lo que se conoce como valor predictivo positivo. Es decir, esto me mide los verdaderos positivos sobre el total de los positivos. Mientras que el valor predictivo negativo se refiere a los verdaderos negativos sobre el total de los negativos. Mientras que la sensibilidad y la especificidad son inherentes a la prueba, una prueba tiene la misma sensibilidad y especificidad en cualquier lugar del mundo, los valores predictivos, tanto el positivo como el negativo, varían en distintos lugares en donde yo lo aplico, dependiendo de la prevalencia de la enfermedad, ¿sí? Esto, como yo les comentaba, es algo que entra hace años.
Ahora, esta bibliografía de test diagnósticos viene a profundizarse un poco más en esta biblio nueva que les agregaron, porque les agregan un concepto que es el concepto de teoría de la medida, ¿sí? Por eso repasamos esto de sensibilidad, especificidad, etc. Un test diagnóstico en definitiva mide algo, mide ya sea el tamaño de una imagen en una tomografía o mide la cantidad de azúcar en sangre en un laboratorio, ¿sí? Siempre hay algo para medir detrás de un test diagnóstico. Lo que suele ocurrir es que esas cosas que nosotros medimos muchas veces se informan como positivas o negativas, ¿sí? Cuando uno dice tiene BRL positiva, en definitiva es porque obtuvo por encima de cierto título, ¿sí? Pero siempre hay una medida detrás. Siempre que vamos a medir algo, podemos caer en dos variaciones, que se llaman error y sesgo, ¿sí? En principio parecen lo mismo, el error y el sesgo, pero no son lo mismo. ¿Por qué no son lo mismo? El error es una variación que ocurre por azar, ¿sí? Y que la mayoría de las veces esta variación por azar, que es aleatoria y que resulta de la dispersión inherente a cualquier medida, resulta de, la mayoría de las veces, de alteraciones en el proceso de calidad del instrumento de medición. ¿Qué quiero decir con esto? Si yo, por ejemplo, voy a pesar a un bebé y lo peso en una balanza, lo adecuado sería que yo lo peso en una balanza que me informe gramos también, ¿sí? Yo por ahí en un adulto peso en una balanza que quizá pasa de 10 gramos en 10 gramos o quizá incluso de más gramos en gramos. ¿Por qué? Porque no me importa tanto en un adulto la diferencia entre 90 gramos o 150 gramos, ¿sí? En cambio, en un bebé sí me importa. Esta diferencia que yo estoy diciendo tiene que ver con la disminución de la precisión, ¿sí? Los instrumentos de medición pueden ser más o menos precisos y la precisión está dada por su capacidad de detectar mínimas diferencias. Esa es la precisión. Mientras un instrumento de medición es más desagregado, por ejemplo, en esto que estábamos diciendo, si yo tengo no solamente kilo, centígramos, decígramos, tengo gramos también, entonces yo voy a ser mucho más preciso que una balanza que llega nada más que hasta centígramos, ¿sí? O lo mismo con la altura. Si yo la altura la voy a medir con un tallímetro que me da milímetros, voy a tener mucha menor diferencia que si solamente llego a centímetros. Esto es la precisión, la capacidad de detectar mínimas diferencias. Si un instrumento no es muy preciso, me puede traer errores, ¿sí? Si yo entonces a los bebés, en vez de pesarlo en una balanza, que pesa hasta el último gramo, lo peso hasta decigramos, voy a ser menos preciso y puedo tener entonces este tipo de error por azar. Pero hay otro componente que me puede hacer variar las medidas, que se llama sesgo. El sesgo es una variación que es resultado del desvío de la propia operación que nosotros realizamos cuando medimos. Esto sería lo relacionado con alguna tipo de variación, pero que no tiene que ver con la falta de precisión del instrumento, sino que tiene que ver con alguna falla durante ese sistema de medición. Ejemplo, si tengo la balanza mal calibrada, o si un día le digo al bebé, le digo a la mamá del bebé sacar el pañal y otro día no le hago sacar el pañal. Entonces, yo voy a tener también variaciones en esas medidas, pero que no van a tener que ver con la falta de precisión del instrumento, sino que van a tener que ver con la falta, con el desvío que hay en la propia operación de la medida, ¿sí? Una variación que tiene el operador en esa medida. Si yo, por ejemplo, una vez lo peso con pañal y la otra vez lo peso sin pañal, voy a obtener diferencias, ¿sí? Diferencias importantes incluso. Eso, si una medida no es tomada de acuerdo a los procedimientos indicados, con el instrumento adecuadamente bien calibrado y el operador tomándolo siempre de la misma manera,
ese dato puede no ser válido. El sesgo es el opuesto a la validez. Entonces, ¿qué tienen que saber para el choice? La teoría de la medida tiene dos componentes: el error, que es lo opuesto a la precisión, y el sesgo, que es lo opuesto a la validez. Con eso es más que suficiente, ¿sí? Que sepan para el choice. Bien. Nosotros en investigación y en epidemiología trabajamos con algo que se llaman variables. Las variables se llaman así porque no son constantes a lo largo del tiempo. Si las personas fuéramos constantes en nuestras características, es decir, que todos nuestros datos fueran siempre iguales, no sería necesario investigar a una población, sino que haríamos en una persona, podríamos averiguar todo, porque todo sería igual. Entonces, el medicamento, como tiene la misma cinética, tendríamos la misma cinética a todas las personas, el medicamento nos haría lo mismo a todas las personas. El tabaquismo nos causaría el mismo daño a todas las personas, seríamos todas iguales si fuéramos todos constantes. No es así. Una variable se llama así porque puede variar de persona a persona y las variables se clasifican inicialmente en dos grandes grupos. Las variables pueden ser cualitativas o pueden ser cuantitativas. Las variables son cualitativas cuando me hablan de alguna cualidad del individuo y estas variables cualitativas a su vez se subdividen en dos, en variables nominales u ordinales. Las variables son nominales cuando se responden con categorías que no tienen orden. Por ejemplo, yo pregunto, lugar de nacimiento. Entonces una persona me dice, yo nací en Argentina, otro en Perú, otro en Chile, otro en Bolivia, otro en Brasil. Son distintos nombres de países que me van a responder las personas y no hay un orden entre un país y otro, ¿sí? Eso es una variable cualitativa, la cualidad es lugar de nacimiento, y es nominal porque son categorías sin orden. Sin embargo, existen también las variables cualitativas ordinales. Yo, por ejemplo, pregunto nivel de educación y una persona me dice secundario finalizado. ¿Qué quiere decir? Que hizo un primario. Esa categoría en sí misma, secundario, me está hablando de una categoría que tiene orden, porque yo sé que antes está el primario y que quizá en un futuro haga el terciario o el universitario, ¿sí? Esas son las variables entonces cualitativas ordinales. Otro ejemplo de variable cualitativa ordinal es hipertensión arterial clasificada en leve, moderada, severa, ¿sí? Esas son entonces variables cualitativas. Y luego tenemos las variables cuantitativas, que son aquellas que se expresan con un número que se mide o se cuenta. Si la variable cuantitativa es una variable que se cuenta, se llama variable cuantitativa discreta. Por ejemplo, número de embarazos. Uno dice, se embarazó una vez, 2 veces, 3 veces, 4 veces, ¿sí? Ese es un número que se cuenta. ¿A diferencia de qué? De números que se miden. Por ejemplo, peso en kilos. Por ejemplo, talla en altura. Por ejemplo, glucemia en sangre en miligramos de decilitro. Son todas variables que tienen una unidad de medida detrás. Yo para conocer la respuesta a eso, tengo que medirlo. Eso se llama variable cuantitativa continua. Todo lo que se mida es continuo. Temperatura, la presión arterial, eso es continuo. Todos los valores de laboratorio son continuos. Ahora, si por ejemplo me dicen, la frecuencia respiratoria, ¿es discreta o es continua? Es discreta, pues yo la frecuencia respiratoria la cuento. No voy a decir que alguien tiene 12,2 de frecuencia respiratoria. Si digo que tiene o 12 o 13. Lo mismo frecuencia cardíaca, ¿sí? Hay una variable cuantitativa que es la edad, que a veces les da la sensación que es discreta y no, es continua. La edad es una variable cuantitativa continua. ¿Por qué? La edad se mide en tiempo. Si bien uno suele expresarlo con número redondo, ¿sí? Es decir, tengo 44 años, yo podría decir, tengo 44 años, 6 días, 7 horas, tantos minutos, ¿sí? Porque hay una medida de tiempo que está detrás de esa variable. Bien, entonces, ejemplos típicos de choice de esto es, dentro de la nominal,
lugar de nacimiento, lugar de residencia, ocupación. El sexo femenino, masculino, es una variable nominal. Dentro de la variable ordinal está, como decíamos recién, la hipertensión arterial en leve, moderada, severa, el índice de masa corporal, también se puede clasificar dando un orden, ¿sí? En donde lo que es normopeso, sobrepeso, obesidad grado 1, grado 2. Y luego, dentro de las variables cuantitativas discretas, tenemos número de internaciones, número de embarazos, frecuencia de latidos cardíacos, frecuencia respiratoria. Y dentro de las continuas, como dijimos, la edad es una variable continua típica, y luego tenemos talla, peso, colesterol en sangre, todo lo que sea valor de laboratorio se mide en el laboratorio, así que es continua. Bien. ¿De esto alguna pregunta? No. No, por ahora no. Bueno, buenísimo. Perdón. Avanzamos entonces a otra manera de mirar las variables, que es el momento que nosotros vamos a investigar, ¿sí? Cuando uno va a realizar un estudio de investigación, lo que hace es, muchas de las veces, no en todos los estudios, pero en un grupo importante de estudios que se llaman estudios analíticos, es responder a una hipótesis, ¿sí? Esta hipótesis tiene dos partes habitualmente. Por ejemplo, hipótesis ya demostrada, pero para que sea fácil de entender, el tabaquismo causa cáncer de pulmón, ¿sí? En una hipótesis yo tengo un factor de exposición, en este caso el tabaquismo, y tengo un resultado de esa exposición, una consecuencia o una enfermedad, que es el cáncer de pulmón, ¿sí? En general la hipótesis siempre se plantea así yo diga, el andar en bicicleta hace más felices a las personas. El bailar aumenta la sobrevida. El bailar es la exposición, aumenta la sobrevida es el resultado o consecuencia. En el andar en bicicleta da más felicidad, el andar en bicicleta es la exposición, más felicidad es el resultado o consecuencia. Bueno, mirando la hipótesis, lo que nosotros podemos tener es entonces dos variables en una hipótesis, lo que se llama variable independiente y lo que se llama variable dependiente. La variable independiente es la causa, ¿sí? El factor de exposición. Y la variable dependiente es la consecuencia o evento, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en el choice, decía que la malnutrición, no me acuerdo qué otras cosas, estaban asociados a la ocurrencia de anemia ferropénica. La anemia ferropénica va a ser la consecuencia, es decir, la enfermedad, por lo tanto es la variable dependiente, y los antecedentes, la malnutrición, etcétera, es la variable independiente, ¿sí? Siempre entonces piénsenlo como independiente la causa, dependiente la consecuencia, porque la dependiente depende de otra. La enfermedad, en mi hipótesis, depende de que esté la causa. Independiente, factor de exposición o factor de riesgo, les puede ser más fácil, dependiente a enfermedad. Bien. Cuando nosotros investigamos entonces, también dependiendo del diseño, pero vamos a encontrar distintos tipos de medidas, ¿sí? ¿Cuáles son estas medidas? Una de ellas es la prevalencia, que la podemos encontrar de forma fácil y resumida como la cantidad de casos totales de un evento en una población. Por ejemplo, yo puedo decir la prevalencia de diabetes, es el número de casos de diabetes en una población en determinado momento, ¿sí? La prevalencia sirve principalmente para planificar en el sector salud. ¿Por qué? Porque si yo, por ejemplo, conozco qué cantidad de diabéticos tengo, voy a saber cuántos diabéticos voy a necesitar, cuántos fármacos voy a necesitar, si voy a necesitar o no especialistas en pediabético, etc. Entonces, resumiendo, prevalencia, cantidad de casos totales y sirve para planificar. La prevalencia surge de un estudio, esto es un repaso, digamos, porque también es algo que ya estaba, de un estudio que se llama estudio de corte transversal, ¿sí? Los estudios de corte transversal me permiten conocer prevalencia, cantidad de casos totales de una enfermedad. A diferencia de la prevalencia, la incidencia
lo que hace es evaluar la cantidad de casos nuevos que ocurren en un momento determinado o en un plazo determinado de una enfermedad. A diferencia de la otra, que lo que nosotros decíamos es que era la cantidad de casos totales de una enfermedad, en este caso hablamos de cantidad de casos nuevos de una enfermedad, ¿sí? Para calcular incidencia lo que yo hago es seguimiento en el tiempo, porque yo para saber si alguien es un enfermo nuevo lo tengo que haber seguido desde que está sano. La incidencia y la prevalencia, esto sí es algo que agrega este texto, se relacionan a través de la duración. Dijimos que incidencia era casos nuevos y prevalencia era casos totales. Si yo tengo casos nuevos de una enfermedad y los casos nuevos se curan o la gente se muere, por ejemplo, neumonía. En la neumonía la persona o se muere por la neumonía o se cura por la neumonía, no tiene toda la vida neumonía, ¿sí? Entonces, yo voy a tener incidencia de neumonía, pero no voy a tener mucha duración de esa enfermedad. Por eso, la incidencia es muy parecida a la prevalencia. Voy a tener más o menos la misma cantidad de casos nuevos que de casos totales. ¿Por qué? Porque el caso nuevo se enferma y o se cura o se muere. Listo, desaparece. No me queda contando la prevalencia. En otras enfermedades, en las enfermedades de larga duración, la prevalencia sí va aumentando a lo largo del tiempo. Por ejemplo, la diabetes. ¿Sí? En la diabetes, una persona la diagnostican hoy de diabetes, es decir, hoy voy a tener ese caso incidente, que es el caso nuevo, pero le voy a contar por diabetes de acá que se muera en 30 años, sino que se muera en una semana como con la neumonía. Sino toda la vida de esa persona yo le voy a contar como diabética porque no se cura esa enfermedad. De esto entonces se desprende que la prevalencia es igual a la multiplicación de la incidencia y la duración. Mientras más casos nuevos de una enfermedad haya y más dure esa enfermedad, mayor va a ser la prevalencia. Prevalencia entonces igual a incidencia por duración. Bien, eso entonces que hablábamos antes, prevalencia e incidencia, son indicadores de morbilidad, que me indican cómo se enferman las personas, ¿sí? Pero luego también tenemos indicadores de mortalidad. Los indicadores de mortalidad pueden ser de mortalidad general, que se refiere a cuántos mueren cada 1000 habitantes, ese es un tipo de tasa de mortalidad, se le llama tasa de mortalidad general, pero la mayoría de las veces lo que se expresa es lo que se conoce como tasa de mortalidad específica, o también conocido como tasa de mortalidad por causa. En este caso, en vez de decir todos los que murieron cada 1000 habitantes, se dice los que murieron por determinada enfermedad cada 1000 habitantes, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo digo, bueno, los que murieron por un infarto cada 1000 habitantes. Ahora bien, ustedes van a ver que en el choice de hoy hay una pregunta que les habla sobre la letalidad, ¿sí? La letalidad es diferente. ¿En qué consiste la letalidad? Quiero pasarles al otro. La letalidad consiste en conocer cuántas personas murieron de una enfermedad sobre el total de personas que tuvieron esa enfermedad. Yo en el anterior lo que les había planteado era que lo que significaba era la cantidad de personas que morían por una enfermedad sobre la población, cada 1000 habitantes. Eso se llama tasa de mortalidad específica o tasa de mortalidad por causa. La diferencia con la tasa de letalidad es que esto me indica cuántas personas murieron de una enfermedad sobre el total de personas que tuvieron esa enfermedad. Entonces, por ejemplo, si yo digo la tasa de mortalidad por tuberculosis, fallecieron 7 personas por tuberculosis cada 1000 habitantes. Eso me dice cuántos murieron por tuberculosis. Yo con la tasa de mortalidad por causa, no sé si 7 murieron de tuberculosis, si eran 7 los que habían tenido tuberculosis, o murieron 7, pero eran 800 los que tenían tuberculosis. No lo sé a eso. Yo para saber cuán grave es una enfermedad, tengo que calcular la tasa de letalidad. Lo que tengo que hacer entonces es decir,
cuántos murieron de tuberculosis, que son esos 7 que yo planteé, pero ¿sobre qué? Sobre las personas que tuvieron tuberculosis. Entonces yo digo, murieron 7 y la tuvieron 14, va a ser una enfermedad que tiene una letalidad del 50%. Entonces, uno me habla más de la gravedad de la enfermedad y el otro me habla de la cantidad de muertos en una población por determinada enfermedad, ¿sí? Esa entonces es la diferencia entre la tasa de letalidad y la tasa de mortalidad por causa, que es la que vimos con anterioridad. Que esto que llamamos también tasa de mortalidad específica. Hay una mortalidad que ustedes la van a tener en el texto de indicadores que vamos a ver hoy mismo, que se llama tasa de mortalidad infantil, que se caracteriza por ser una tasa que lo que calcula es las muertes de niños menores de 1 año sobre el total de nacidos vivos. Lo primero entonces que yo enfaticé es que es en menores de 1 año, no incorpora a todos los niños, es nada más menores de 1 año, y lo otro que el denominador son los nacidos vivos. Y esto se expresa cada 1000 nacidos vivos. Ustedes van a encontrar que, por ejemplo, la mortalidad es de 8 cada 1000 nacidos vivos, ¿sí? La mortalidad infantil, que dijimos que abarcaba a los menores de 1 año, a su vez se subdivide en 2 componentes. ¿Cuáles son esos 2 componentes? La neonatal, que va de los 0 a 28 días de vida, y la posneonatal, que abarca entre los 28 días y el año de vida, ¿sí? Entonces, neonatal es hasta el neonato, a las primeras 4 semanas de vida, y la posneonatal es desde esas 4 semanas hasta el año de vida. Bien, bueno, y acá lo que no mencioné, pero que es re fácil, esperanza de vida, que se utiliza para designar el número medio de años que aún restan por ser vividos para los individuos. Nosotros vamos a ver la esperanza de vida al nacer en Argentina, que lo que te dice es, al día de hoy, cuánto se espera que una persona que nace hoy en la Argentina vaya a vivir. Bien, este texto de Introducción a la Epidemiología, que todo lo que estuvimos viendo es todo el mismo libro, menciona a los diseños de estudios de investigación y es muy similar a lo que veníamos viendo como bibliografía en años anteriores a este, pero aquí le agregamos alguna particularidad para las cohortes y le agregamos una particularidad para los estudios descriptivos, ¿sí? Entonces, los estudios de investigación, ¿sí? Acá esta diapositiva integra todo. Los estudios de investigación pueden ser descriptivos o analíticos. Los estudios descriptivos son aquellos que describen, no dan respuestas a hipótesis, son siempre observacionales, todos son observacionales los descriptivos, y pueden ser individuales o poblacionales. Individual es cuando describe persona a persona. El típico ejemplo de esto es informe de caso. Entonces dice, paciente, sexo femenino, 57 años, internada en sala de terapia intensiva del Hospital General de Agudo fulano, presenta los siguientes signos y síntomas, se sospecha tal cosa. Eso es un descriptivo individual, ¿sí? Típico entonces informe de casos. Este texto agrega otro tipo de estudio descriptivo que se llama estudio descriptivo poblacional y que son los estudios ecológicos, ¿sí? Los estudios ecológicos son estudios descriptivos poblacionales, que en vez de describir individuo a individuo, lo que hace es decir, en tal población hay una prevalencia de la enfermedad por cáncer de colon de tanto por ciento y hay un consumo de carne de 2 kilos per cápita por mes, ¿sí? Entonces, analiza variables poblacionales, describiendo estas variables poblacionales que podrían darse en el mismo individuo o no. No lo sabemos porque describen poblaciones, ¿sí? Eso entonces es descriptivo, lo que le agregamos es el estudio ecológico. Recordar entonces que es un estudio descriptivo, que es poblacional, y hay una tercera característica del estudio ecológico que es transversal, ¿sí? Porque atraviesa en un momento a la población y te dice, mira, a este momento consumen 2 kilos de carne por mes y a este momento hay tanto cáncer de colon. Por otro lado, tenemos los estudios analíticos. Los estudios analíticos sí intentan dar respuestas a hipótesis y
se dividen en experimentales, cuando el investigador interviene a la población, por ejemplo, dándole un nuevo medicamento, el típico estudio de esto es el ensayo clínico, u observacional, cuando el investigador se limita a observar lo que ya ocurre en una población. ¿Sí? Por ejemplo, quiero ver el efecto del asbesto como contaminante en determinada población. No voy a exponer en un experimental a la gente al asbesto. La observo y veo qué le ocurre. Los estudios analíticos observacionales pueden ser de tres tipos: de corte transversal, de cohorte o de casos y controles. Los estudios de corte transversal son los que determinan prevalencia, y en donde observamos una nueva diferencia en esta nueva bibliografía es las cohortes, ¿sí? Las cohortes, ¿qué hacen? Para responder a una hipótesis, lo que hacen es seleccionar sujetos libres de una enfermedad, libres del evento que yo quiero estudiar, y los voy a dividir en expuestos o no expuestos, ¿sí? Antes hablábamos de cohortes en general, ahora este texto dice hay dos tipos de cohortes: cohortes concurrentes o cohortes históricas. Entonces, cohorte se define porque selecciona un grupo de sujetos sanos, expuestos o no expuestos a algo. Eso es una cohorte. Si la cohorte comienza hoy y va a ir hacia el futuro, hacia adelante, eso se llama cohorte concurrente. Es una cohorte prospectiva, porque va hacia el futuro. Yo voy a ir en paralelo recolectando los datos a medida que van ocurriendo. Cohorte prospectiva o concurrente. Pero existe otra cohorte, que se llama cohorte porque selecciona a los sujetos, los divide por la presencia o ausencia de la exposición, pero utiliza datos que ya ocurrieron, ¿sí? Utiliza datos del pasado. Por eso se llama cohorte histórica o retrospectiva. Lo que hace es que todos los datos ya ocurrieron. Yo no voy de ahora a, por ejemplo, el 2034 recolectando datos, sino que me fijo en los datos que ocurrieron entre 2014 y 2024. Es una cohorte porque selecciona a todos los sujetos libres del evento que tenían o no estaban expuestos, tenían la exposición o no la tenían, y es retrospectiva porque utilizo datos del pasado, ¿sí? Entonces, cohorte, sujetos sanos, expuestos o no expuestos a algo, lo sigo en el tiempo. Si ese seguimiento en el tiempo es con datos que ya ocurrieron, se llama cohorte histórica. Si ese seguimiento en el tiempo es con datos que aún no ocurrieron, va a ocurrir para el futuro, se llama cohorte concurrente. ¿Sí? Eso sería entonces, ¿qué les podemos preguntar en el choice? ¿Qué tipos de cohortes existen? Histórica, que es lo mismo que retrospectiva; concurrente, que es lo mismo que prospectiva. Y luego teníamos los estudios de casos y controles. Corte transversal, ya les hablé prevalencia; cohorte dijimos concurrente o histórica, y los estudios de casos y controles, que recuerden que se caracterizan por seleccionar a los sujetos por la presencia o ausencia de la enfermedad. Yo comparo quienes tienen la enfermedad con quienes no la tienen. Los casos y controles son siempre retrospectivos. ¿Qué medidas de asociación tienen este tipo de estudios? Las medidas de asociación que tienen este tipo de estudios son: el corte transversal calcula lo que se llama la razón de prevalencia. La cohorte calcula el riesgo relativo, y los casos y controles calcula odds ratio. ¿Sí? Entonces, casos y controles, odds ratio; cohorte, riesgo relativo; corte transversal, razón de prevalencia. El riesgo relativo se calcula a partir de la incidencia o riesgo absoluto, que es lo mismo, que eso yo lo puedo obtener en las cohortes. ¿Sí? Bien. De esto último de los estudios de investigación, ¿me quieren hacer alguna pregunta? Bueno, Yo una, avanzo. Bueno, Bárbara. eh, cuando dijiste de lo de la prevalencia, que era igual a la incidencia por el tiempo, me Por parece que era. duración, sí. Por, eh, pero quiere decir que la prevalencia me va a dar un número, o sea, un valor numérico,
y eso lo tengo que multiplicar o sea, numéricamente por la duración, o simplemente es para entender la teoría de lo que se refiere a la prevalencia versus la incidencia. No es algo Es numérico. para entender la teoría. ¿Por qué? Porque esto te sirve más que nada para entender que cuando vos tenés enfermedades agudas, la incidencia, es decir, la cantidad de casos nuevos, es prácticamente igual a la prevalencia. ¿Por qué? Porque la duración no lo va a modificar. En algún momento se va a morir o se va a curar. Yo lo voy a dejar de contar como un caso nuevo. En cambio, cuando vos tenés enfermedades crónicas, la cantidad de casos nuevos que vos tenés se ve afectada por la duración. Entonces yo voy a tener todos los casos nuevos. Mientras más dure la enfermedad, mayor va a ser la prevalencia, porque voy sumando los nuevos más los viejos, reviejos, recontra viejos. Así que es teórico, más que nada, para entender esa diferencia de para qué me sirve cada una. Dale, muchas gracias. No, por favor. Bueno, otro de los textos, ese terminamos entonces con el libro de Introducción a la Epidemiología, ¿sí? Otro de los textos nuevos que tenemos es un texto también relacionado con la epidemiología, es un texto más breve y que tiene principalmente tres conceptos, ¿sí? Que tienen que conocer. El objetivo de este texto es, bueno, el texto se llama, voy a leer por los dos el título, Teorías dominantes y alternativas en epidemiología, y el autor es Urquía, ¿sí? En general le suelen poner, según el texto, Teorías dominantes y alternativas en epidemiología de Marcelo Luis Urquía, y ahí les ponen la pregunta, ¿sí? Por eso está bueno como orientar un poco el conocimiento en dónde está. El objetivo de este texto es ver de qué manera se ha incorporado en la epidemiología la dimensión sociocultural, ¿sí? Porque hubo momentos en la historia en donde no se creía que la enfermedad se veía modificada por lo sociocultural, sino que decía, no, responde únicamente a determinadas cuestiones que nada tienen que ver con lo social, con la forma en que vivimos, en dónde nacemos, etc. Para responder esto, entonces, lo que el autor dice es que hay tres paradigmas que dominaron el pensamiento epidemiológico. ¿Cuáles son esos tres paradigmas? El paradigma miasmático, el paradigma del germen y el paradigma de la caja negra, que ahora los vamos a ver, ¿sí? El primer paradigma es el paradigma del miasma. ¿Qué dice esto? Aquí lo que se sostiene es que las enfermedades provienen de las emanaciones impuras del suelo, aire y agua. Y entonces, que era, por ejemplo, de cuando uno respira agua contaminada, que te enfermabas, ¿sí? Estamos hablando de 1600, más o menos 1700, donde se desconocía completamente la presencia de bacterias, virus, hongos, etc. Entonces, lo que se veía es que sí, efectivamente las personas que vivían más cerca del agua contaminada se enfermaban más, pero no se pensaba que era porque tomaban esa agua y esa agua tenía determinados gérmenes, sino que estaba relacionado para ellos con las emanaciones impuras, ¿sí? De suelo, aire y agua. Este paradigma lo que entonces trajo es que decía, bueno, según donde vivan las personas, si viven más cerca del agua, del suelo, de ese aire que emana cosas impuras, se va a enfermar más. Entonces, durante todo el dominio de este paradigma, lo que se hizo es mucha obra pública, ¿sí? Este fue un paradigma, como les decía, dominante en esos siglos y que en Europa es lo que trae la Europa que hoy conocemos, la Europa de puentes, grandes construcciones, bueno, trajo todo el tendido de drenajes y cloacas, se agregó la recolección de la basura, hubo mejoras de las viviendas, etcétera. ¿Sí? Es decir, aquí sí lo que eran las condiciones de vida se consideran algo importante. Pero luego surge el segundo paradigma que describe el texto, que es el paradigma del germen, ¿sí? Ya a fines de 1800 se descubre el bacilo de Koch, el causante de la tuberculosis. Entonces se desplaza a la teoría miasmática porque dice, no importa cómo vivas, qué agua tomes, no importa nada de eso. Lo que tiene que haber es este germen, ¿sí? Si está el germen te vas a enfermar, si no está el germen no te vas a enfermar. No importa ninguna otra condición de vida. Entonces se relegaron en este punto las cuestiones sociales y lo que se basó en los postulados de Koch, que eran esos postulados que hablaban de para que tengas la enfermedad tiene que estar presente el germen, para estar enfermo tiene que haber un solo germen, no puede haber más de uno. Si una persona se infecta con ese germen, sí o sí se enferma.
Ese entonces es lo que también se conoce como el modelo unicausal. Una causa, una enfermedad, que es la base de las enfermedades infecciosas, en definitiva. ¿Qué pasa? El mismo Koch que formula sus postulados es el mismo que en definitiva se hunde, porque luego empezaron a ver que había personas que tenían tuberculosis y no le aislaban el germen, y había personas que le aislaban el germen y no desarrollaban la tuberculosis en sí. Entonces, viene el tercer paradigma. El tercer paradigma es el paradigma de los factores de riesgo o de las enfermedades crónicas, que lo que propone es que las enfermedades son el resultado de múltiples factores que intervienen, ¿sí? Por eso van a ver que se llama también modelo de la caja negra. Lo que dice es, tenemos un montón de cosas que entran como en esa caja negra y no sabemos qué ocurre en las personas que se genera la enfermedad, ¿sí? Es decir, yo meto muchos factores de riesgo dentro de esta caja y surge una persona que se enferma, ¿sí? Por eso se llama también el modelo de los factores de riesgo. Este modelo, entonces, lo que dice es, de acuerdo, sí, a las condiciones de vida de una persona, la persona se vuelve a enfermar según su nivel socioeconómico, los estilos de vida, etcétera, y entonces vuelve otra vez a cobrar importancia la dimensión sociocultural y las medidas de intervención tienen que ver con mejorar los estilos de vida, disminuir la exposición a determinadas contaminantes ambientales, a, por ejemplo, el riesgo de uso de armas, a determinada comida, etc. Bien, entonces, resumiendo, 3 paradigmas. Paradigma miasmático, que es el paradigma de las emanaciones impuras. Paradigma del germen, que es el del modelo unicausal, y paradigma de la caja negra, que es el modelo de las enfermedades crónicas o de los factores de riesgo. Eso sería lo importante de este texto. Bien. Otro texto que supo entrar años anteriores, lo sacaron y ahora volvió a entrar, es un texto que se llama Vigilancia epidemiológica de las infecciones de transmisión sexual, ¿sí? Lo primero de todo para recordar es cómo se notifican las enfermedades según la ley. Las enfermedades tienen distintas modalidades o peridiosidades de notificación. Entonces, como peridiosidad, uno puede notificar todos los días, eso se lo llama inmediata, cuando uno notifica dentro de las 24 horas, o una vez por semana. ¿Sí? Entonces la periodicidad puede ser inmediata o puede ser semanal. En términos generales estoy hablando, ¿sí? Y la modalidad puede ser individual, en donde yo notifico con nombre y apellido, dirección, teléfono de una persona, o puede ser agrupada por edad, en donde lo que uno notifica es cantidad de casos totales. Dice, del grupo de 0 a 4 años tuve tantos casos, de 5 a 9 tantos, de 10 a 14 tantos y así. Esas distintas modalidades. Entonces dijimos, periodicidad inmediata o semanal, modalidad puede ser individual o agrupada por edad. De estas 4 posibilidades surgen todas las combinaciones posibles, ¿sí? Y que varían de enfermedad en enfermedad. ¿Qué pasa específicamente con las infecciones de transmisión sexual? ¿Cómo se notifican? Las infecciones de transmisión sexual se notifican todas de manera semanal. No existe infección de transmisión sexual que se notifique de manera inmediata, es decir, dentro de las 24 horas. ¿Con qué tiene que ver esto? La peridiosidad para notificar una enfermedad tiene que ver con el riesgo que tienen las personas de contraer la enfermedad. Entonces, por ejemplo, algo que no lo tienen dentro de este texto, pero para que entiendan la diferencia. El sarampión se notifica de manera inmediata, porque resulta que si yo viajo en el subte con una persona al lado mío que tiene sarampión y la persona tose, tiene secreciones, etcétera, yo puedo tener sarampión si no estoy vacunada, ¿sí? O si el nene va al jardín, puede contagiar a todo el jardín entero. En cambio, para la ITS se requiere de mayor voluntariedad en ese contagio. Y se supone que es algo que se previene siempre, diciendo, bueno, usa preservativo, hace esto, hace lo otro. Tiene más que ver con medidas a largo plazo y de control individual que de control poblacional, como requiere el sarampión, ¿sí? Por eso las ITS siempre se notifican de manera semanal. Eso entonces con respecto a la peridiosidad. Con respecto a la modalidad,
las ITS se notifican de manera agrupada por edad, es decir, yo digo cuántos casos tuve para cada grupo etario, digo, bueno, de sífilis tuve de 0 a 4 años 0 casos, de 5 a 9 0 casos, de 10 a 14 3 casos, de 15 a 19 tantos casos. Cuento al final de la semana al grupo por edad. Pero esto tiene dos excepciones dentro de las ITS, que son la sífilis congénita y la sífilis en embarazada. La sífilis congénita y la sífilis en embarazada se van a notificar de manera nominal o individual, ¿sí? Que es lo mismo. ¿Por qué? Porque yo necesito que si una embarazada le diagnostico de sífilis, hacer el seguimiento adecuado de esa embarazada, de su tratamiento, de sus controles, etcétera, para evitar la sífilis congénita. Y si nace un bebé en el que yo sospecho de sífilis congénita, ya sea porque la mamá estuvo maltratada, porque tiene signos o síntomas, etcétera, lo que tengo entonces que lograr es que esa sífilis congénita sea seguida de manera adecuada, ¿sí? Es por ello que la sífilis congénita y la sífilis en embarazada también se notifican de manera semanal, dijimos todas son semanales, las ITS, pero la diferencia es que en vez de contar palitos y agrupando por edad, lo que voy a hacer es notificar con nombre, apellido, domicilio, dirección, domicilio, teléfono, tipo de caso, si está embarazada, cuántas semanas de edad gestacional, lo voy a nominalizar, lo voy a individualizar. Entonces, ante la pregunta, ¿usted sospecha de una sífilis en una embarazada? ¿Cómo lo notifico? De manera semanal e individual. ¿Usted sospecha de gonorrea en un adolescente? ¿Cómo lo notifico? De manera semanal, agrupado por edad. ¿Sí? Dijimos entonces, todas las ITS son semanales agrupadas por edad, sífilis congénita, sífilis en embarazada son semanales individuales. Una aclaración, que es media obvia, pero que por las dudas la voy a decir. La notificación epidemiológica de las enfermedades surge de la sospecha. Nosotros, como médicos, notificamos, desde que sospechamos una enfermedad. Entonces yo, desde la clínica, sospecho que una persona tiene determinada enfermedad y ya notifico. Nunca elijan como respuesta correcta, espero la confirmación de la enfermedad. Quien espera o no a la confirmación para notificar es el laboratorio. Nosotros como médicos notificamos con la sospecha. Yo tengo hijo recién nacido de una mamá con sífilis no tratada, para mí es una sospecha de sífilis congénita, te notifico, no necesito los resultados, ¿sí? Notifico ya la enfermedad, sin esperar a los resultados del laboratorio. Luego el laboratorio hará lo suyo. Lo que nos están preguntando nosotros es como médicos, y nosotros como médicos notificamos con la sospecha clínica. No elijan nunca, espero al laboratorio. Bien, ¿preguntas de esto? Bueno, vamos a hacer un recreo. Yo tengo que son las 6 menos cuarto, hacemos un recreo de minutos.